Hermanos, alguna vez, para empezar el culto, yo quisiera pues que reflexionáramos en algunas cosas que están ocurriendo en la actualidad y que a veces nosotros por el afán de la vida, por nuestra cotidianidad, nuestros trabajos, hay muchas cosas que ocurren en el mundo y a veces no reparamos en prestar atención, incluso porque de pronto no nos tocan directamente, pero nosotros vivimos en medio de este mundo y tenemos una misión en este mundo y debemos saber y estar enterados de las cosas que pasan. Entonces, yo no sé si alguna vez a ustedes les ha ocurrido alguna vez, a mí sí, que están teniendo una conversación casual con amigos o familiares buscando información en Internet, por ejemplo, a los que buscan en Internet. Bueno, en sus celulares hay, y yo sé que muchos aquí utilizan sus celulares para diversas cosas. Entonces, ustedes están teniendo una conversación casual y de un momento a otro recibe un correo o en sus redes un mensaje promocionando un producto o servicio relacionado con lo que usted precisamente estaba hablando, como si por adivinación, que es algo abominable delante de Dios, ellos se hubieran enterado de lo que usted está hablando y que de pronto ellos quieren ofrecerle un producto o servicio relacionado con eso. Entonces uno se pregunta, ¿cómo es posible eso? Yo me lo he preguntado, ¿acaso entonces nuestras redes y celulares están siendo revisadas por terceras personas, por empresas, con el propósito de pronto de vendernos productos y servicios? Bueno, hermanos, en caso de que ustedes no lo sepan, en la actualidad, con el avance de la tecnología, cada uno de nosotros está siendo vigilado de formas en que ni siquiera lo sospechamos. El mundo nos observa, hermanos, con el fin de ofrecernos productos y servicios e incluso para influir en nuestra mente. Eso sí ocurre. Cada vez que usted accesa a redes sociales, todo lo que allí usted pone está siendo monitoreado. O cuando habla acerca de un teléfono, y precisamente los teléfonos a veces tienen estos sistemas como el Siri o el Alexa, que usted le habla y él le contesta, pues si cada información que usted le hable, él la recibe y la procesa, y de esa manera las empresas y las compañías que adquieren esta información tienen información, un perfil de usted y sabe lo que de pronto a usted le puede gustar o no, y le pueden ofrecer algo o si quieren influir su mente para que usted tome una decisión con respecto a algo. Miren, hace unos años hubo una compañía que se llama Cambridge Analytica. Esa compañía utilizó información personal de millones de personas en Facebook. Aquí utilizamos Facebook. Esta empresa tenía una aplicación que la gente podía usar para hacer pruebas divertidas sobre su personalidad, pero lo que la gente no sabía era que al usar esta aplicación usted también estaba dando acceso a sus datos personales y a los de sus amigos en Facebook. Entonces Cambridge Analytica usó esa información de datos personales sin permiso para influir en elecciones políticas en Estados Unidos. Basándose en esa información, ellos mostraron anuncios políticos específicos en la plataforma, lo que pudo haber manipulado las opiniones de los usuarios sin que ellos se percataran. Ellos simplemente recibían estos mensajes y de pronto eso pudo haber en su subconsciente generado algún tipo de influencia que pudiera haber cambiado su opinión con respecto a algún candidato u otro. Eso se descubrió y generó preocupación a tal punto que el Congreso de Estados Unidos llevó a Mark Zuckerberg, que es fundador de Facebook, para que compareciera y explicara las medidas de protección a abordar de privacidad de los usuarios para que eso no ocurriera en el futuro. Tenemos elecciones ahora pronto, precisamente, por un año, menos de un año. Hermanos, el mundo quiere que tú te conformes a sus propósitos. Y hoy en día lo hace de las maneras más agresivas, pero casi indetectables a través de la tecnología. No queriendo satanizar, hermanos, la tecnología, que en sí misma no es mala, sino cómo esa es utilizada. Eso es lo malo. Además, nosotros debemos saber cómo se mueve y qué función tiene la tecnología hoy en día. Si usted está aquí, está en una misión en este mundo, usted debe saber qué es lo que está ocurriendo.
Y si de pronto usted no es experto o no sabe, usted tiene a la mano, usted tiene cerca algún sobrino, a su hijo, y le puede preguntar, oye, ¿qué es lo que está de moda ahora? ¿Qué está pasando? Explícame eso de inteligencia artificial, que es lo que está hoy en día sonando mucho. Para los que no sepan, ahora mismo hay aplicaciones que se basan en las datas que recogen de los usuarios. Esos sistemas se llenan de esa información y predicen la respuesta que usted necesita a lo que pregunte. Y eso se está proyectando que va a acabar con millones de empleos. Y va a generar otros, eso sí. Pero el mundo ahora mismo, como está y como está creciendo esa tecnología, no está preparada para recibir ya todas esas aplicaciones. De hecho, a los fundadores de los que están investigando con eso, les han pedido que detengan o moderen las investigaciones que están haciendo al respecto, porque ahora mismo el mundo no está tan preparado para adaptarse a eso que viene. Incluso, cuidado, y ni maestros van a ver en las escuelas. Todo va a ser a través de inteligencia artificial. Un robot que analiza información que recibió, la procesa, predice las respuestas y te la da de una manera hasta con lenguaje natural. Se han clonado voces, se han hecho hologramas de personas en conciertos, en películas. Usted ve personas que ya murieron y los ve en las películas, y la película se filmó hace poco. ¿Cómo es posible? Por inteligencia artificial. Bien, esto está viniendo de una manera acelerada. En contraparte, hermanos, el mundo quiere conformarnos a su propósito, pero en contraparte, nosotros que somos del reino y vivimos, como he dicho, en una misión aquí, tenemos todas las herramientas para estar firmes en la voluntad de nuestro Rey, pero sucumbimos muchas veces a las tentaciones de este mundo, incluso sin darnos cuenta. En una clase de escuela dominical, hermanos, mientras se hablaba de situaciones de actualidad en el mundo, una estudiante una vez justificó la situación diciendo, es que la Biblia no está actualizada a la realidad de hoy en día. Esa fue la respuesta de esa alumna. Y es increíble que jóvenes, incluso dentro de un hogar cristiano, piensen de esa manera. Ese es el concepto que tienen. Cuidado, hermano, pues tú también podrías estar pensando de alguna manera similar sin darte cuenta. El que piensa que la voluntad y el consejo de Dios deben estar sujetos a la circunstancia no conoce al Dios soberano sobre las circunstancias. La voluntad de Dios, hermanos, siempre debe prevalecer en nuestra mente en toda circunstancia y no importa la época. Imagina que tú estás tomando una decisión muy importante en tu vida, como cambiar de trabajo, mudarte, decidir por ingresar a una universidad o a una escuela. Todo ese tipo de decisiones importantes en tu vida, y entonces tú puedes sentirte abrumado y no saber qué hacer. Y en esos momentos es fácil, eres vulnerable de dejarte llevar por los patrones del mundo, que es lo que decide el mundo en estas situaciones, o hacer lo que más fácil te parezca o lo más cómodo. Sin embargo, en la palabra de Dios, hermanos, nosotros somos llamados a renovar nuestra mente buscando la voluntad de Dios en cada situación, Entonces, como reflexión, hermano, yo te pregunto, ¿alguna vez te has preguntado cómo renuevo mi mente? Sé que el mundo acelera, las situaciones cambian de una manera tan rápida. ¿Cómo puedo renovar mi mente según la voluntad de Dios en medio de este movimiento? ¿Cómo podemos nosotros evitar ser conformados por este mundo que cada vez se encuentran formas más insospechadas para atraparnos? ¿Cómo puedo yo evitar ser conformado al mundo y ser transformado por la renovación de mi mente? En el pasaje de hoy, hermanos, el apóstol Pablo nos da algunas claves importantes en función de ese objetivo, de no ser conformados al mundo y renovar nuestra mente en función de la voluntad de Dios. Así que yo les animo a que me acompañen de pie en esta lectura corta, así que la vamos a leer al unísono, de Romanos 12, versículo 2. Romanos 12, versículo 2, lo tienen allí en la pantalla. Haciendo el breve
espacio para comentar que, bueno, esta porción de la palabra, de hecho, hace poco la habíamos mencionado desde el púlpito. El hermano Willy tuvo una predicación y tocó esta porción de la palabra, pero en el mensaje de hoy queremos ahondar mucho más en ella. Dice la palabra del Señor todos juntos. 1, 2, 3. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Que el Señor añada bendición a su palabra esta mañana. Amado Dios, te damos gracias, Señor. Toda honra y toda gloria es tuya por los siglos, Señor. Te damos gracias, Señor, porque en este momento tú nos permites, Señor, estar aquí congregados, unánimes, para escuchar tu respuesta, Señor, en este culto que te ofrecemos, Señor. Prepara nuestros corazones para recibir tu verdad, Señor, de que nada de lo que salga, Señor, a través de mi boca sea criterio mío, sino tu verdad, Señor. Que esa palabra corra en los corazones, penetre a lo más profundo de las fibras, que pueda ser aplicada en cada hermano, cada familia aquí representada, Señor, y que ésta pueda, al salir de aquí, Señor, esparcirse por el progreso de tu evangelio, Señor. Todas estas cosas te pedimos en nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos. Entonces, ahora con fundamento en la porción que hemos leído de la palabra de Romanos 12:2, vamos a recibir entonces este mensaje que hemos titulado Renovando nuestra mente según la voluntad de Dios. Y habíamos hablado de que Pablo nos daba tres aspectos o tres principios o tres puntos importantes con respecto a lo que acabamos de introducir y cómo no ser conformados a este mundo que encuentra cada vez formas más insospechadas de poder atraparnos, envolvernos, y cómo al contrario entonces ser transformados por medio de la renovación de nuestra mente según la voluntad de Dios. Primeramente en el versículo, en la porción de Romanos 12, 2a, aquí en el bosquejo, vemos, y a la medida que vamos presentando los puntos del bosquejo, ustedes pueden también en sus Biblias ver los versículos de apoyo, pueden ir buscando los versículos de apoyo que ahí aparecen. En Romanos 12a dice, no conformarse a este mundo, no conformarse. Es lo primero que menciona Pablo en esta porción de la palabra. No conforméis a este mundo. Esa expresión, no conforméis a este mundo, nos advierte que el sistema del mundo, es decir, la cultura popular, la manera de pensar, está en rebelión contra Dios. Allí ya lo está declarando. No conforméis a este mundo. Y esa manera de pensar y esa cultura popular tratará de moldearnos a su patrón maligno. Y ese proceso debe ser resistido, hermanos. La palabra de Dios nos llama a no seguir los patrones del mundo. Generalmente en la Biblia nosotros encontramos tres significados distintos de mundo. En primer lugar, se refiere a la tierra que Dios creó, el mundo, a la tierra que Dios creó, y eso lo vemos, por ejemplo, en Génesis 1:1. La tierra, de hecho, entonces no es nuestro enemigo, ya que es una obra maravillosa de Dios, así que este mundo no es el que ahí se refiere. En segundo lugar, nosotros podemos ver mundo en la Biblia, el concepto de mundo, cuando se refiere a las personas, como se expresa, por ejemplo, en Juan 3:16, cuando dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, a las personas, a la humanidad. Las personas no son nuestros enemigos, sino seres amados por Dios. Sin embargo, hay un tercer significado que encontramos en Primera de Juan 2:15, por ejemplo, que los creyentes tienen por advertencia. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. En este contexto, el mundo se refiere a un sistema controlado por Satanás. Es un sistema que sí es nuestro enemigo y es a lo que nos referimos como mundo en este mensaje en particular. Dice la palabra de Dios en Primera de Juan 2:15 al 17. No améis al mundo ni a las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo,
Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Eso dice Primera de Juan 2, 15 al 17. Hermanos, por su desobediencia a Dios, Adán perdió el dominio del mundo y se lo entregó por derrota a Satanás, que se convirtió, dice la palabra, así lo dice en 2 Corintios 4:4, en el Dios, es decir, en el gobernador de este mundo. De esa manera, hermanos, toda la humanidad quedó bajo el poder de Satanás y su reino de maldad. Solo, hermanos, los que creen, entre los que nos contamos aquí nosotros, hermanos, si reciben al Señor Jesucristo en su corazón, pueden escapar, tienen todas las herramientas para escapar, tienen toda la protección y el resguardo para escapar de esa influencia. Pero, para evitar que la gente crea en Jesús, Satanás tiene un sistema mundial que ofrece dinero, placeres, egoísmo, orgullo. No hay nada de Dios en estas cosas. Con ese sistema, hermanos, Satanás engaña y destruye a las personas, y hoy en día lo vemos muy particularmente en jóvenes, tentándolos con droga, alcohol, sexo, rebeldía. Satanás usa música obscena o indecente que se está normalizando, como ustedes ven rampantemente, programas de televisión corruptos y películas con alto contenido sexual para poner malos pensamientos en las mentes, hermanos. Satanás tiene muchas maneras para destruir y es como un león rugiente, como dice la palabra, buscando a quien devorar o destruir. Eso lo vemos en 1 de Pedro 5:8. Hermanos, Satanás es real y aunque no tiene poder sobre nosotros que estamos en Cristo, debemos reconocer su existencia e influencia en este mundo con total seriedad, hermano. Es difícil vivir en este mundo y blindarte de sus tentaciones, pero en este punto yo te voy a dar algunos consejos básicos que tú puedes encontrar en la Biblia para tener victoria sobre este sistema mundano. Primeramente, hermanos, no ames al mundo. No ames al mundo, no entregues tu vida por cosas que no tienen valor eterno. Ten mucho cuidado con las cosas que pides, que anhelas. Escudriña tu corazón y descubrirás las cosas que estás anhelando. Ten mucho cuidado con eso. No ames al mundo, no entregues tu vida por cosas que no tienen valor eterno. La palabra dice que no puedes ser amigo de Dios y del mundo. Eso no puede ser posible. Tú decides, hermano, Santiago 4:4. En segundo lugar, hermanos, sepárate tú mismo de gente impía. Tú no puedes estar apartado porque eres llamado a traer el testimonio de Cristo a pecadores, tal como lo hizo Jesús en medio de este mundo, rodeado, habían pecadores alrededor de él, y tú tienes una misión de ser testimonio de Cristo hoy en día para esas personas. Pero no debes tener comunión ni afinidad con ellos. Sepárate tú mismo de gente impía, hermano. Otra cosa, hermano, aprende a decir no. Cada vez que intenten convencerte de hacer lo indebido, debes decir no en el nombre de tu Señor. Se burlarán de ti, pero qué alto privilegio, hermanos, es padecer en nombre de tu Señor. Padecer vituperio, lo que sea en nombre de tu Señor. Qué alto privilegio. Hermano, busca amigos cristianos. Tienes nueva familia, hermanos, con quien debes tener comunión y afinidad, que son tus hermanos en la fe. Tú te volverás como aquellos a quienes escojas como tus amigos más cercanos. Escoge amigos cristianos, amigos que aman al Señor y tienen el mismo espíritu que tienes tú. Y quinto, hermanos, recuerda que Jesús está siempre contigo y no solo desde la perspectiva de rescatarte en varias situaciones, sino que estando unido a Él, Él va donde quiera que tú vayas, y eso implica que cualquier cosa que tú mires o escuches, y ojalá los jóvenes me pudieran estar prestando atención en este punto, Él está ahí.
Él no es alguien a quien tú invocas o escondes a tu conveniencia. Estás unido a Él en todo momento. Ten eso presente, hermano. Busquemos la voluntad de Dios en todo lo que hacemos. Busquemos la voluntad de Dios en todo lo que hacemos. En Proverbios 3, del 5 al 6, podemos encontrar el siguiente consejo en la palabra de Dios. Dice, y allí lo pueden ver también en la pantalla, Proverbios 3, 5 al 6, dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y enderezará tus veredas. Hermanos, en este proverbio, Salomón, para darle un contexto y cómo este versículo apoya este principio de buscar la voluntad de Dios en todo lo que hacemos, Salomón en su sabiduría, aquí, él insta a confiar plenamente en Jehová, reconociendo la confiabilidad y valía de Dios. O sea, como seres humanos nosotros tendemos a depositar nuestra confianza en diferentes cosas, incluso en nosotros mismos. Pero este pasaje nos enseña el valor de confiar completamente en el Señor. La confianza de Dios debe ser auténtica y total. Tú no puedes dividir tu confianza entre Dios y otras cosas, porque no sería confianza absoluta en Dios a la cual se refiere Salomón en ese pasaje. Nosotros debemos esforzarnos por entregar conscientemente toda nuestra confianza en Dios, toda. Confiar en Dios con todo nuestro corazón, hermanos, implica honrarlo y reconocerlo en todas nuestras acciones diarias. Es elegir, invitar a Dios a ser parte de mi vida, de mi comportamiento cotidiano. Él debe estar ahí, practicando su presencia, hermanos, incluso en las situaciones más ordinarias. Ese es el principio fundamental de la respuesta a Dios, a aquellos que confían en Él de esa manera. Ustedes lo pueden ver allí. Cuando reconocemos a Dios en nuestros caminos, Él nos guiará hacia el cumplimiento de su voluntad, lo que es justo y agradable delante de Él. Y eso lo logramos con mucha palabra y oración, hermanos. Si ustedes se fijan en la última porción allí, Él dice: Él enderezará tus veredas. Es por descontado que el camino que yo escojo no es el correcto o el que quiero. Si yo deposito mi confianza plena en Él, Él enderezará tus veredas. Cuando oramos, hermanos, muchas veces tendemos a tener una conversación con Dios, pero ¿qué clase de conversación tienes? ¿Una sin sentido o que arroja simplemente cosas que te vienen a la mente? Cuando tú oras, hermanos, es para alinear tu voluntad, someterla a la de Él. Tú presentas tus necesidades, pero sobre todo reconociendo que se haga su voluntad sobre la tuya, o la buscas. Buscas dirección, guía, reconocimiento de su voluntad a través de esa conversación. La tentación, hermanos, de conformarnos a este mundo es grande, pero la palabra de Dios nos llama a no seguir sus patrones. Tenemos un llamado en eso. En lugar de eso, nosotros debemos buscar la voluntad de Dios en todo lo que hacemos. Todo. Dicho esto, hermanos, vamos a pasar al siguiente encabezado del bosquejo que presenta Pablo en su porción de la palabra de Romanos 12:2, y en esta oportunidad en la porción B, donde dice que debemos ser transformados por la renovación de nuestro entendimiento. Ser transformados, hermanos, a través de la renovación de nuestra mente es precisamente lo contrario de ser conformados a los patrones de este mundo. Es precisamente lo opuesto. La lucha entre ser influenciados por el mundo y ser transformados tiene lugar en el entendimiento del creyente. Por eso estas son opuestas. Esa lucha está en el entendimiento del creyente, no en otro lugar. Como cristianos, nosotros debemos adoptar un pensamiento diferente. Se supone que el cristiano tiene un pensamiento diferente del que no cree en Dios. Los cristianos deben pensar de una manera diferente. No deseo conformarme a este mundo, sino experimentar
una transformación. Eso es lo que nosotros deseamos. ¿Cómo puedo lograrlo? Y la respuesta radica en renovar nuestra mente. El problema que enfrentan muchos hermanos es que en la fe basan su vida en emociones o se enfocan únicamente en el hacer, descuidando la importancia de tener un cambio en su pensamiento. Hermano, tú que estás aquí, ten mucho cuidado de tu pensamiento y no pongas toda tu confianza. Hablamos de ídolos también el domingo pasado, en el hacer o en los sentimientos, inclusive en esto. Nosotros, la palabra no es nuestro ídolo, el Dios de la palabra es nuestro Dios. Nosotros alabamos y adoramos al Dios de la palabra. Permitamos que la palabra de Dios renueve nuestra mente. En Efesios 4, por ejemplo, del 20 al 24 nosotros podemos leer, aquí también está en sus pantallas. Dice: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. En su enseñanza aquí, hermanos, Pablo enfatiza que para los cristianos es esencial romper con el pasado. Jesús no es que se añade a nuestra vida antigua. Nuestra vida anterior murió y Cristo se convierte en nuestra nueva vida. Esa transformación va más allá de un mero conocimiento intelectual y debe influir en todas nuestras formas de pensar. Si usted está claro en esto, usted va en la dirección correcta en la renovación de su entendimiento. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, las cosas viejas pasaron. No se trata solo de adquirir información, sino de tener la capacidad de dirigir nuestra mente hacia lo correcto. En el caso de los efesios, de la porción que acabo de leer, ellos aprendieron a Cristo no solo adquiriendo conocimiento sobre Él, sino conociéndolo personalmente. Decía la palabra aprendiéndolo. No aprendiendo sobre Él, aprendiéndolo, aprendiendo a Cristo. Esto implica un conocimiento vivo y constante de Jesús que nos aleja de las conductas pecaminosas por Pablo. Y simplemente tener conocimiento de Jesús, hermanos, no es suficiente para mantenernos en santidad y pureza. Es necesario, hermanos, que nosotros tengamos una relación viva y transformadora con Él que influya en cada aspecto de nuestras vidas. En una forma sencilla y práctica, hermanos, se lo pongo. Tome su Biblia, conozca íntimamente a Cristo, salga por esa puerta y haga lo que hizo Cristo para vivir plenamente a Cristo. Eso es. De esta manera nosotros veremos que usted ha sido transformado por la renovación de su entendimiento. Todos verán su metamorfosis. Todos. El mundo también lo verá. De hecho, esa es la palabra en griego que se utiliza en Romanos 12 para decir transformados. Metamorfosis. Es la misma palabra que se utilizó para describir la transfiguración de Jesús. Si recuerdan ese pasaje que está en Marcos 9, que fue una transfiguración gloriosa. Esa misma palabra es la que se utiliza aquí para que nosotros lleguemos a la transformación mediante la renovación de nuestro entendimiento. La renovación de nuestra mente, hermanos, nos permite discernir la voluntad de Dios. Y cuando hablamos de discernir, hermanos, hablamos de esa capacidad que nosotros podemos tener de distinguir algo o diferenciar cosas entre sí. Eso es discernir. Eso significa que para poder discernir algo, usted tiene que tener pleno conocimiento de aquello que va a distinguir.
Entonces, ¿cómo puede distinguir de la verdad de Dios si no la conoce? En Colosenses 1, del 9 al 10, también tenemos en pantalla, dice: por lo cual, también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por nosotros. Desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, y para que andéis como es digno del Señor, agradable en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Hermanos, Pablo tenía aquí dos oraciones principales que ustedes ven en esa porción de la palabra. En primer lugar, él ruega para que ellos fueran llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, capacitados por una verdadera inteligencia espiritual, no artificial. Que por cierto, esa es nuestra primera responsabilidad como cristianos, conocer a Dios y comprender lo que Él espera de nosotros. Cuando usted va a su trabajo, lo primero que usted intenta averiguar, ¿qué es? ¿Cuál es mi responsabilidad? ¿Qué se espera de mí? Si yo soy y vengo al reino y tengo una misión, ¿qué se espera de mí? ¿Cuál es mi responsabilidad? Debo conocer al Rey, debo conocer su carácter. En segundo lugar, hermanos, allí Pablo ora para que ellos vivieran en consonancia con el conocimiento que ellos habían recibido, caminando de una manera digna del Señor. Y ese patrón se repite varias veces en el Nuevo Testamento. Nuestro comportamiento tiene que basarse en nuestro conocimiento de Dios y en nuestra comprensión de su voluntad. Esa es la forma en que nosotros podemos agradar a Dios en todo y caminar de una manera digna de Él. En lugar de seguir patrones del mundo, hermanos, nosotros tenemos que permitir que la palabra de Dios renueve nuestra mente y que esa renovación de nuestra mente nos permita discernir la voluntad de Dios y vivir de acuerdo con ella. Ahora, hermanos, si observamos el verso que acabamos de leer, hay un detalle que habrán observado en otros pasajes de la Biblia, que es la relación de los conceptos voluntad de Dios y agradable. El cumplimiento, hermanos, de la voluntad de Dios, aun siendo totalmente un hecho, es agradable a Él. El cumplimiento de su voluntad es agradable a Dios. Por eso Dios se agrada en la obediencia de sus hijos. De esta manera, hermanos, yo quisiera pasar al siguiente punto del bosquejo, que dice que debemos descubrir la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Habiendo resistido a la conformidad de este mundo y habiendo sido transformados por medio de la renovación de nuestra mente, descubramos la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. A medida que somos transformados en el interior, pues esa prueba es evidente al exterior. La verán. Todo el mundo verá esa metamorfosis. Otros pueden ver la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta a través de nuestras vidas. Entonces nosotros somos un testimonio vivo allá afuera. Al renovar nuestra mente, hermanos, nosotros podemos descubrir la voluntad de Dios para nuestras vidas. ¿Quién no quiere saber la voluntad de Dios para su vida? Dice la palabra de Dios en Jeremías 29, del 11 al 13, dice así: porque yo sé los pensamientos, eso es Jeremías 29, 11 al 13, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. En ese pasaje, allí de Jeremías, que estamos utilizando de apoyo en este punto, eso se desarrolla, el contexto de ese pasaje se desarrolla con respecto al exilio babilónico, el exilio del pueblo de Judá. Y ese es un periodo histórico en el que el rey Nabucodonosor de Babilonia conquistó Jerusalén y llevó cautiva a la población. Eso fue en el año 587 antes de Cristo. Jeremías era un profeta contemporáneo que les enviaba una carta de esperanza y aliento en medio de esa situación.
a través de Jeremías, Dios le aseguraba a ellos que después de 70 años de estar en el cautiverio, Él lo visitaría y cumpliría sus promesas de bienestar. De hecho, Él los insta a buscarle, como ven allí en ese pasaje, orar y confiar en Él, que Él los escuchará y encontrará. Dios revela aquí su plan de restaurar su relación con ellos y otorgarles un futuro lleno de esperanza. Era la voluntad de Dios que ellos estuvieran en cautiverio porque ese pueblo adoraba a ídolos falsos. Pero en medio de ese castigo, el Señor tiene para ellos ciertos preceptos. Él les daba confianza, la confianza que después de un tiempo Él les visitaría y volverían a su tierra de origen. En este pasaje tiene una relevancia para nosotros hoy en día, y tú me preguntarás, pues Jeremías aquí destaca que el propósito de Dios no se limita a bendecir solamente a su pueblo, sino que también busque, a través de su compromiso, su trabajo y sus acciones, que se beneficiaran las comunidades que le rodearan. Dios les ordenó a ellos que se establecieran, sembraran, y que su compromiso en el lugar donde estaban impactara entonces a las comunidades que le rodeaban. Entonces, de esta manera, el trabajo de los judíos cautivos en Babilonia iba a tener un impacto no solo en sus vidas, sino también en la vida de aquellos que estaban a su alrededor. De otra forma, también Dios enfatiza la importancia que tiene una relación con Él y buscar su voluntad en todas las áreas de la vida, incluyendo el trabajo. Entonces este pasaje nos enseña a buscar a Dios, orar, confiar en su plan, sabiendo que Él nos escucha y tiene planes de bienestar para nosotros, a pesar de que nosotros nos encontremos en medio de una circunstancia difícil que Él ha permitido. Hermanos, si su voluntad, como dice su palabra, es agradable para Él, que es nuestro Rey, ¿cómo no lo será para nosotros? Y aquí yo apelo al corazón de ustedes, y varios de ustedes en particular. Tú puedes que te encuentres en una nación extranjera porque has tenido que salir de tu país, o en un trabajo donde incluso te sientas en condiciones hasta opresivas. Dios te llevó a ese lugar con un propósito. Debes buscarlo y ser de bendición para ese lugar. Debes buscar la voluntad de Dios y ser de bendición para ese lugar. Aún que sientas condiciones opresivas y hostiles, tienes que pedir por tus jefes, compañeros, ciudadanos, autoridades, gobernantes del país donde estés o en el lugar del trabajo que estés. Hermanos, seguramente por tu causa y la de los demás hermanos en la fe que te acompañen ahí en ese lugar, Dios está sosteniendo ese lugar y lo está bendiciendo por tu causa. Pide bendición para tus jefes, aunque te sientas en condiciones opresivas o en un lugar extranjero donde recibas agresión, vituperio, xenofobia. Hermanos, tú tienes que ser transformado por la renovación de tu entendimiento. Y vas a ver que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Finalmente, hermanos, esto nos lleva a una vida más significativa. Dice la palabra en Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Cuando Jesús dijo esto, Él lo hizo para contrastar sus cuidados pastorales con lo de los infieles y legítimos líderes que ellos tenían. Ellos generalmente vienen a hurtar, matar y destruir. Y hay muchos de ellos, hermanos, en el mundo, incluso en medio de las iglesias, hoy en día, en púlpitos, hermanos. Pero Jesús, hay que tener cuidado con eso, pero Jesús, hermanos, viene para traer vida a su pueblo. La vida abundante, hermanos, que se nos ofrece está por encima de una mera vida feliz, en la cual nuestro contentamiento está simplemente basado en el hecho de que Dios es capaz de suplir nuestras necesidades absolutas
según las riquezas y glorias de nuestro Señor Jesucristo. En Cristo, hermanos, nosotros tenemos shalom. Aquí dimos un mensaje. Somos plenos, somos completos. Eso es lo que significa shalom, paz. No ausencia de conflicto, sino que tenemos plenitud. No tenemos esa muralla no tiene ningún resquebrajamiento, ningún hueco. Está completa. En Cristo tenemos paz, estamos en plenitud. Esa es la fuente de vida eterna, Jesús. Siendo transformados, hermanos, por la renovación de nuestro entendimiento, nos lleva al descubrimiento y experiencia de esa agradable, buena y perfecta voluntad de Dios. En el domingo pasado, nuestro hermano en el mensaje, nuestro hermano Torres citaba el pasaje de Romanos 8:28, que de hecho también en la mañana aquí se mencionó, que dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Y en ese pasaje, hermanos, nosotros encontramos una promesa de bienestar para aquellos que aman a Dios, pero es importante entender que este bienestar no se refiere principalmente a riquezas materiales, no se refiere a riquezas materiales temporales. El texto allí deja claro que esta promesa es para aquellos que son llamados según el propósito de Dios. Y la respuesta se encuentra, si ustedes la pueden leer después en sus casas, en el versículo 29. En el versículo siguiente dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Es aquí, hermanos, donde se revela el propósito eterno de Dios, que es hacernos semejantes a su Hijo. Ese es el bienestar al que se refiere Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Eso es, a ser conformados a la imagen de su Hijo. Ser como Jesús, hermanos, es el mayor bien que tú puedas alcanzar. Ese es el mayor bien que tú puedas alcanzar. Ese es el propósito eterno de Dios dentro de su plan de salvación. ¿Es consciente de eso, hermano? Busca ser como Jesús. Dios utiliza, hermanos, todas las cosas que ocurren. Así lo dice el pasaje. Para los que aman a Dios, todas las cosas. Dios utiliza todas las cosas que ocurren para lograr ese propósito en los creyentes, porque nos ha predestinados a ser conformes a la imagen de su Hijo. No al bien que a mí me parece debo tener, o el que me merezco. Tenga cuidado, hermano, también con pensar que Dios le ama tal cual usted es, y que no importan rebeliones o si la misión que a usted le es encomendada no se está cumpliendo conforme a la voluntad de Él. Si eso fuera de esa manera, hermanos, no tendría sentido el propósito eterno de Dios de conformarnos a la imagen de Cristo o de llamarnos a una transformación por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Dios no lo ama a usted tal como es. Dios no nos ama tal como somos. Dios nos ama a pesar de lo que somos. Y eso es distinto. Por eso Él envía a su Hijo en nuestro rescate para no seguir siendo lo que somos. No se crea bueno, hermano, por lo que siente o por lo que hace por los demás. Fuera de Cristo, hermanos, nosotros no somos más que unos despojos, aún así estemos sentados ahí en esa silla. No somos más que unos despojos. Y disculpen la rudeza, pero los que sabemos de dónde nos rescató Cristo, el despojo es un halago. Por medio de nuestra fe, hermanos, depositada en Cristo, el Santo Espíritu nos une a Él en una conexión vital, ni siquiera como cuando la madre y el hijo a través de un cordón umbilical, no. Él nos une a Cristo en una conexión vital. Su viejo yo murió y ahora usted tiene la experiencia de vida de Cristo, ya lo hemos reiterado. Es diferente, usted vive ahora a Cristo, tiene la experiencia de vida a Cristo. La vida eterna no es una vida personal suya, la vida eterna que le ha sido conferida a usted es la vida de Cristo, la experiencia de vida de Cristo. Su cuerpo, hermano, algún día va a alcanzar semejanza de gloria, pero usted ya vive a Cristo.
Dios al mirarlo usted ve a Cristo, en quien, cuando lo mira usted, Él ve a Cristo en quien Él tiene suma complacencia. Y si usted no cree en esto, hermanos, no hay otra cosa en la que usted se pueda aferrar para salvación. Deje de quejarse de cosas vanas y viva el gozo de saber que usted es sujeto de ese maravilloso plan que ya fue decretado desde la eternidad y como tal ya es un hecho. Blinde su cabeza de las tentaciones del mundo y viva con el gozo de esta inconmensurable verdad.